Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor, y gracias porque, como acabamos de cantar y reflexionar, tú tienes poder para salvar, Señor, en todos los aspectos, en el aspecto físico, Señor, también en el del corazón, y nosotros somos muestra de ello, porque tú nos has transformado. Y en esta mañana, al acercarnos a la Biblia, queremos que tú nos hables, Señor, porque reconocemos nuestra dependencia de ti y reconocemos que te necesitamos y que necesitamos que tu palabra y que el Espíritu Santo, pues, hable a nuestra vida y hable a nuestro corazón y nos siga transformando y nos siga haciéndonos parecer más a ti, Señor, en todo este proceso que estamos viviendo hasta el día en que tú vuelvas, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar y gracias porque tú estás con nosotros cada día y estás ahora también aquí. Amén. Amén. Tengo la garganta un poco de aquella manera, así que esperemos que no me dé ningún ataque de tos. Si me da, pues esperéis a que se me acabe y seguimos. Hay un día, la verdad es que somos una iglesia que no somos muy futbolera. Yo creo que hay muy poquita gente aquí que le gusta el fútbol. A mí me gusta mucho. Y el 8 de marzo de 2017 es un día que los seguidores del Barça tenemos grabado en la memoria porque fue un día increíble. El Barça iba a jugar un partido de Champions League de vuelta de octavos de final y había perdido en la ida contra el Paris Saint-Germain por 4-0. Era imposible que el Barça se consiguiese clasificar después de haber perdido contra un equipo importante y fuerte por 4-0. Era totalmente imposible. Y en el partido de vuelta llegó el minuto 88, es decir, quedaban 2 minutos más lo que el árbitro añadiera, y el resultado era Barça 3, Paris Saint-Germain 1. Era imposible, el Barça necesitaba 3 goles en 7 minutos para conseguir clasificarse. Aquello era imposible que pasase. Llegó el minuto 88 y llegó el 4-1. Llegó el minuto 91 y llegó el 5-1. Yo recuerdo que estaba viendo el partido en la tablet y yo le dije a la Beche, dije, vámonos ya a la cama porque esto ya no tiene nada que ver. Y recuerdo que mientras me iba a la cama lo iba viendo, pero llegó el 95 y el Barça metió el 6º gol. Aquello fue una locura. Para los que nos gusta el fútbol, aquello fue algo que era imposible pensar que pudiese llegar a ocurrir. Un recuerdo inolvidable, una noche mágica. Durante la semana anterior, no estoy seguro si fue la semana anterior o la de después, Nike hizo una campaña de marketing en la que salía un jugador del Barça y decían 1% de posibilidades, 99% de fe. Y realmente aquel equipo demostró tener fe, porque lo lógico era, llegando con un resultado de 4-0 en contra, pues bueno, intentar ganar el partido, dejar que acabara y ya está. Las circunstancias eran adversas, pero no faltó fe en aquel equipo y consiguieron la victoria. Y hoy vamos a hablar de fe, por eso decía que casi Ramón ha hecho la introducción. Y no vamos a hacerlo desde el ámbito del deporte, aunque también pues, podríamos hablar, pero vamos a hacerlo siguiendo pues, la serie que estamos haciendo de la Carta de Hebreos. Y si recordamos en los últimos versículos del capítulo 10 que vimos semanas atrás, dijo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que no retrocediendo vamos a seguir adelante. Y hoy nos vamos a entrar en el capítulo 11 de la carta, conocido por todos, así que si queréis ir buscándolo y para leerlo juntos, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, en el que el autor de Hebreos cita uno tras otro de los personajes del Antiguo Testamento que demostraron una fe realmente ejemplar. Y de este capítulo vamos a extraer 2 cosas. Primero, ¿qué es la fe? Y después, ¿cuáles son las evidencias de tener una vida que vive por fe? Así que os dejo que lo busquéis y luego lo leemos. Todo el capítulo. Es un poco largo, pero no os asustéis que no iremos versículo a versículo. Hebreos capítulo 11. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Amén. Como decía al principio, podríamos coger este capítulo y dedicar una semana a cada uno de los personajes que aparecen aquí y ver cómo sus vidas realmente vivieron por fe. Pero no lo vamos a hacer, aunque sí que quiero que nos quedemos con algunos conceptos generales que creo que son aplicables a nosotros y que nos deben servir también de análisis para ver si realmente nuestra vida también es una vida que vive por fe. Pero antes vamos a ver la definición que se nos ofrece de qué es la fe. Dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El texto da dos claves: certeza y convicción. Si buscamos sinónimos, podríamos hablar de seguridad y de convencimiento. ¿Pero en qué? Pues dice, en lo que se espera y en lo que no se ve. Y aquí podríamos filosofar y hablar, pero si nos centramos en el texto y vemos de dónde venimos, el capítulo 10 hablaba de un gran galardón, que era el perdón de los pecados, y hablaba de una promesa, el regreso de Jesús. Así que lo lógico es que de lo que se está hablando es que tenemos una certeza que podemos esperar, que es que nuestros pecados han sido perdonados por Jesús, y tenemos una convicción que, aunque no vemos, es cierta, que Jesús va a volver. La palabra fe es una palabra griega y se escribe pistis. Hay otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, que no la traduce como fe, sino que la traduce como fidelidad. Así que mirad cómo el texto gana potencia si cambiamos fe por fidelidad. Dice, es pues la fidelidad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor está hablando de personas que no pecan deliberadamente, sino que no retroceden en su vida cristiana, sino que siguen avanzando y viviendo por fe, que no retroceden para perdición. Personas que habían ofrecido su vida al Evangelio, que no habían tenido miedo a acabar en la cárcel, no habían tenido miedo en apoyar a las personas que habían sido encarceladas por los romanos, personas que habían demostrado fidelidad a Dios. Y es que esto es la fe. Fidelidad. Entrega absoluta. Y aquí viene cuando tenemos que mirarnos a nosotros. ¿Podemos decir nosotros que tenemos fidelidad a Dios? ¿Somos fieles a Él? ¿Vivimos la vida cada día con la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados? ¿O seguimos luchando para, de alguna manera, ganarnos el perdón? ¿Vivimos con la convicción de que Jesús va a volver? Porque si realmente esta convicción está en nuestra vida, eso se tiene que revelar y se tiene que demostrar en la manera en que vivimos. Y la manera en que vivimos, vamos a verlo a través de todas estas personas que nos van a enseñar de qué manera ellos evidenciaron que vivían por la fe. Y me gustaría ver 12 cosas que estos hombres y mujeres nos enseñan de qué es vivir por fe. Lo primero que es vivir por fe es tener un buen testimonio o una aprobación por parte de Dios. Dice el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pudiese parecer que de lo que está hablando es de que la gente que rodeó a las personas que se nos van a presentar ahora podían dar buen testimonio de estas personas, de que se habían comportado bien y demás. Pero realmente el texto de lo que está hablando es que estas personas recibieron un aprobado por parte de Dios de la vida que ellos vivieron. Y en este tiempo en el que vivimos, donde las convicciones, donde la manera de pensar se basan más en lo que opinan los demás, en los likes que podemos recibir, en el pensamiento general de lo que piensa la sociedad, eso es lo correcto y es lo que todo el mundo tiene que creer. Las personas que se mantienen firmes en su fe y en sus convicciones obtienen la aprobación de Dios. Aquellos que no se callan ante la injusticia obtienen la aprobación de Dios. Aquellos que se preocupan por los pobres obtienen la aprobación de Dios. Aquellos que levantan la voz contra el aborto obtienen la aprobación de Dios. Aquellos que dicen que el hombre es hombre y la mujer es mujer obtienen la aprobación de Dios. Y es verdad que la aprobación de Dios primero viene por el sacrificio de Jesús, si no sería totalmente imposible. Esto creo que tenemos que tenerlo todos claros. Pero nuestras obras, la manera en que vivimos, también recibe aprobación de Dios. No nos cansemos de ser fieles a Dios, porque Él nos dará un aprobado en el momento en que le veamos. La segunda cosa es que por la fe creemos en Dios. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay 3 grandes preguntas en la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Verdad? Son las 3 preguntas filosóficas
más grandes. La humanidad ha intentado encontrar siempre respuestas a estos. La ciencia por un lado, la física por otro, la química, la filosofía, la antropología. Las diferentes ciencias humanas intentan dar respuesta a estas preguntas y a veces entre ellas se contradicen. A veces lo que dice la filosofía no tiene nada que ver con lo que dice quizá la antropología y chocan entre ellas. En cambio, nosotros por la fe creemos y tenemos convicción de que Dios ha creado todo por medio de su palabra, que Dios habló y todo fue creado. Por la fe creemos que Dios se ha revelado a través de la Biblia y que nos enseña quiénes somos nosotros, que nos hizo perfectos, pero decidimos, como escuché esta semana en una entrevista, matar a Dios, pero dejar el trono. Y en el trono poner ideologías, política, familia, trabajo. Cada uno pone en el trono de Dios lo que quiere, pero todo el mundo tiene un Dios. Y la Biblia nos enseña quiénes somos nosotros, que tenemos un problema interior, que estamos rotos. Pero la Biblia, la fe, también nos da convicción de a dónde vamos si encontramos a Jesús, al cielo, a su presencia. Pero también habla de aquellos que no tienen a Jesús, ¿dónde van? Que es al infierno. Así que vemos que por la fe creemos en Dios y nos da las respuestas identitarias que nosotros necesitamos. La tercera cosa la encontramos entre los versículos del 4 al 6 y nos habla de cómo Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Y también nos habla de Enoc, que junto a Elías es las dos únicas personas que se fueron de esta vida sin morir. Nosotros, a no ser que el Señor venga y nos pille en la tierra, pues también moriremos. Pero tanto Enoc como Abel coincidieron en algo. Agradaron a Dios por medio de su fe. Y esta es la tercera cosa. Por medio de la fe, nosotros también podemos agradar a Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es nuestra manera de agradar a Dios. ¿Quieres agradarle? Por medio de la fe y de la fidelidad le agradamos. Y esto tiene que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Tiene que ver con nuestras oraciones, tanto las que hacemos en casa como las que hacemos aquí en la iglesia. Cuando oramos, cuando cantamos, no estamos orando y cantando al techo ni a las paredes, ¿verdad? Espero que nadie cante al techo ni a las paredes. Estamos cantando porque sabemos que hay un Dios que nos está escuchando. Y dice el texto, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí. Y que Dios es galardonador, es premiador de aquellos que le buscan. Y a veces podemos pensar, ¿cuánto tiempo llevamos orando? Por una cosa, por otra, y Dios nos responde. ¿Cuántas veces podemos coger la Biblia y parezca un libro de filosofía o de cualquier otra cosa que no nos dice nada? ¿Cuántas veces podemos venir a la iglesia y no sentir nada? Pero no nos dejemos engañar. Cada segundo de nuestro tiempo que invertimos para Dios es un tiempo bien invertido. Cada oración que hacemos para Dios es una oración bien invertida. Cada día que leemos la Biblia es un día bien invertido. Y Dios recompensa a los que le buscan. Tarde o temprano Dios nos recompensará. Así que no dejemos de agradar a Dios por medio de la fe. La cuarta cosa la encontramos entre los versículos 7 y 10. Y es que por la fe obedecemos a Dios. Y aquí nos presenta el texto a Noé y a Abraham. Noé, un hombre al que se le dijo, construye un arca, un gran barco porque va a llover. Algo que no había sucedido aún en la tierra. Y a Abraham, Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Abraham no tenía ni idea de dónde iba a ir y vivió como un extranjero, él y sus hijos, porque sabían que su hogar no era ni siquiera la tierra prometida. Era una tierra que era un lugar donde Dios estaba construyendo. Cuando un padre o una madre le dicen a su hijo que hagan algo, según la edad puede ser que reciban una respuesta a pregunta y que el niño le diga, ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿De los que sois padres os ha pasado alguna vez?
¿Sí? ¿Se ha pasado, no? Vale. Pero aún más, si el hijo tiene otros hermanos, lo normal será que diga, ¿y por qué no lo hace el otro? Y lo tengo que hacer yo. Pero vemos que ni Noé ni Abraham le dijeron a Dios, ¿y por qué tengo que hacer yo esto? Noé podría haber dicho, oye, ¿por qué no le mandas a otro que construya el arca y ya me meteré yo dentro? Pero vemos que no lo ponen en duda. Abraham no le dice tampoco a Dios, ¿por qué no mandas a otro a que se vaya como un extranjero a otras tierras a pasarlo mal? Y creo que Dios también nos pide a nosotros cosas. Y que a veces le decimos, ¿y por qué no lo hace otro? Señor, si tú sabes que no sé quién no hace nada, que lo haga el otro. Yo no. Otras veces hacemos cosas que no estamos haciendo y que no deberíamos hacer. Y otras veces el problema está en nuestra actitud. La fe se demuestra por la obediencia. Y cada uno sabemos lo que Dios nos demanda. Cada uno sabemos lo que Dios nos pide que dejemos. Cada uno sabemos lo que Dios nos pide que hagamos. Cada uno sabemos lo que Dios nos pide que cambiemos. ¿Quieres medir cómo de grande es tu fe? Mide cuánto estás obedeciendo a Dios. Y ahí sabrás el tamaño de tu fe. La quinta cosa la encontramos entre los versículos 11 y 12. Por medio de Sara aprendemos que por la fe, si antes decimos creemos en Dios, ahora decimos que creemos a Dios. Sara, una mujer estéril, es decir, que no podía tener hijos, anciana ya, muy mayor, con un marido también mayor, una mujer a la que ya no le venía la regla, que no podía tener hijos, era imposible. Pero Dios le había prometido que ella iba a tener descendencia y que iba a ser una descendencia inmensa, como las estrellas de los cielos. Si Dios no lo dijese hoy, la descendencia sería pequeñita con tantas nubes, pero allí estaban en el desierto y se veían todas las estrellas, como la arena del mar. Ella recibió una promesa y ella creyó que Dios era fiel para cumplir lo que Dios le había prometido. Y en este tiempo que vivimos, en el de la inmediatez, en el de todo rápido, en el de recibir información, ¿sabéis por qué TikTok es tan famoso y la gente está tan enganchada? Porque son vídeos de 10 segundos y cuando acabo con uno tengo otro, y otro, y otro, y otro. Vivimos en el tiempo de la sobreexposición y sobreinformación. Y hoy más que nunca necesitamos no solamente creer en Dios, sino creer a Dios, a sus palabras, a sus promesas. Nunca en la historia ha habido tanta gente con ansiedad, con depresiones, con intentos de suicidios, con trastornos. Esta sociedad nos lleva a desquiciarnos. Nos arrastra hacia allí. Si subes una foto en Instagram, como no recibas muchos likes, te hunde el día. Como recibas un mal comentario, estás perdido. Pero esa no es la realidad. Si creemos a Dios, entonces creemos en sus promesas. Entonces encontramos paz en medio de los problemas. Encontramos una visión real de quién nosotros somos. La sociedad no te va a decir quién eres de verdad. Pero Dios sí que nos lo dice. Y nos pone un espejo y nos dice, todo esto está mal, todo esto está bien. Y nos ayuda a trabajar en las cosas que están mal para que nos parezcamos a Él. La fe significa creer lo que Dios dice, incluso cuando nuestra mente y cuando la sociedad dicen lo contrario. Creer a Dios es básico en este tiempo para que nuestra salud mental, anímica y espiritual sea estable y podamos ser luz en este mundo. La sexta cosa que encontramos respecto a la fe es que por medio de la fe tenemos una esperanza futura. Los versículos del 13 al 16 hablan de algo sorprendente. Dice que muchos de estos hombres y mujeres que hemos citado murieron y ni siquiera vieron aquello que les había sido prometido. Vaya, parece como si Dios hubiese fallado de alguna manera. Pero dice que lo vieron como si lo tuvieran delante.
como saludándolo de lejos. Aunque no lo recibieron, pudieron llegar a vislumbrar de alguna manera lo que Dios les había prometido. Ellos nunca se aferraron a este mundo como el lugar donde vivir eternamente, sino que ellos sabían que Dios había preparado una patria celestial, algo mucho más grande que lo que tenemos aquí. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar también. ¿Dónde están nuestros planes? Creo que está bien planificar lo que vamos a hacer en los próximos años de nuestra vida. Creo que Dios quiere que planifiquemos y que pensemos qué queremos hacer con los años que tenemos por delante. Pero una cosa es pensar qué vamos a hacer y otra es centrar toda nuestra vida en conseguir cosas aquí. Porque te voy a contar un secreto. Cuando consigas todo lo que te has propuesto, vas a seguir estando vacío. Porque lo tendrás y dirás, ¿y ahora qué? Vale, ya lo he conseguido. ¿Y ahora qué hago? El ser humano necesita siempre más. Siempre más. Recuerdo, tuve hace años una conversación con un compañero y me decía, ostras, Ángel, yo si ganara 3.000 euros al mes, yo ya tendría suficiente, no querría más. Le dije, ay, ¿cómo te equivocas, Javi? Le dije, si ganaras 3.000, querrías ganar 4.000. Y cuando ganaras 4.000, querrías ganar 5.000. Porque siempre queremos más. Porque está en nuestra naturaleza el siempre querer más. Pero la fe nos lleva a recordarnos que estamos aquí de paso. Que tenemos que planificar. Sí. Que tenemos que estudiar. Sí. Que tenemos que mejorar en nuestros trabajos para tener una mejor estabilidad. Por supuesto. Pero estamos de paso. Este no es nuestro sitio. Nosotros vamos a un sitio mejor. Esta no es nuestra nación. Me hace mucha gracia a los cristianos que se pelean por su país. Está bien defender el país en el que uno vive y del que uno es y estar orgulloso de él. Pero nuestra patria es la celestial. Esa es nuestra nacionalidad. Mi rey no es el rey Felipe, es Jesucristo. Y por supuesto, mientras esté aquí, Dios me dice, sométete al rey y sométete al presidente del gobierno, aunque no te gusten. Pero mi rey es Jesús. Y Él está en el cielo. Y Él nos ha preparado una ciudad en la que vamos a vivir eternamente. La séptima cosa que encontramos es que por medio de la fe soportamos las tentaciones y las vencemos. Los versículos del 17 al 19 nos recuerdan aquel momento en el que Dios le dice a Abraham, Abraham, coge a tu hijo Isaac, ve al monte y entrégalo en sacrificio para mí. Y la verdad es que hay mucho para hablar de este tema, pero no tenemos tiempo. Lo que vemos es que Abraham no duda ni un segundo en coger a su hijo e ir a entregarlo. Y aunque para Abraham Isaac era la respuesta de la promesa que Dios le había hecho, Dios no le estaba diciendo a Abraham, entrégame a tu hijo. No. Dios le estaba diciendo a Abraham, entrégame la respuesta de lo que yo te había prometido. Y aún así, él lo hace, porque dice que Abraham estaba seguro que si él le llegaba a matar a Isaac, Dios era capaz de levantarlo de los muertos, era capaz de resucitarlo. La tentación era grande para Abraham. Yo me imagino como padre, que él pensaba, por su cabeza estoy seguro que se pasó la idea de no hacerlo. Seguro, porque era una persona humana. Pero su fe era tan grande en Dios que no dudó. Y nosotros podemos estar confiados que en todas nuestras tentaciones Dios va a estar a nuestro lado, que Él nos va a dar siempre la salida, que Él nos va a acompañar y que por medio de la fe saldremos de ellas. La octava cosa es que por la fe estamos dispuestos a perder. Los versículos del 20 al 26 nos narran la descendencia de Isaac en Jacob y Esaú hasta Moisés, al cual cuando nace, como sabemos, hay un edicto del rey que dice que todos los niños hay que matarlos y sus padres deciden guardarlo, deciden tirarlo por el río Nilo y llega hasta la hija de Faraón, donde Moisés nace y crece de esta manera. Pero por su fe, Moisés quiso perder todos sus privilegios, quiso perder su posición como hija
como hijo de la hija de Faraón, sin ninguna duda. Dice en los versículos 25 y 26, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aunque Moisés no sabía que Cristo iba a llegar a la tierra, porque él no lo sabía realmente, él sí que tenía conocimiento de su pueblo y que Dios había prometido un Mesías. Y él prefirió el sufrimiento de Cristo antes que todos los placeres que él podía tener en Egipto, antes que todos los beneficios que Egipto le podía dar. Porque Dios recompensa a aquellos que viven mirando a Cristo. Dios recompensa a aquellos que viven mirando a la cruz. ¿A quién estamos mirando nosotros? ¿Quién es nuestro modelo de vida? ¿Estás dispuesto a perder en esta vida para ganar a Cristo? Ojalá podamos decir como Pablo, que dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, hablando de su fariseísmo y de su judaísmo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si vivimos vidas por fe, igual que Pablo, igual que Moisés, todo lo que podamos conseguir en esta vida va a ser basura en comparación con conseguir a Cristo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Por la fe llegamos a la novena cosa. Al igual que Moisés al abandonar Egipto, como dice, como viendo al invisible, él celebró la Pascua y el derramamiento de sangre de aquellos corderos para librarse de la muerte de los primogénitos. La novena cosa es que por la fe miramos a Cristo. Moisés no tenía los detalles de cuál iba a ser la labor que el Mesías iba a llevar a cabo, pero sin saberlo, al celebrar la Pascua, por la fe le estaba mirando como el sacrificio de un animal iba a servir para salvar la vida de los primogénitos judíos. Estaba mirando a la sangre que el Hijo de Dios iba a derramar en la cruz. Y vivir por fe quiere decir que nosotros cada día pensamos y recordamos en el sacrificio de Jesús. Quiere decir que cada día nos arrepentimos de nuestros pecados y damos gracias a Jesús por la salvación tan grande que Él nos ha dado, que cada día miramos a la cruz y allí encontramos esperanza, encontramos fuerzas, encontramos propósito para vivir. La décima cosa, ya estamos llegando al final, que nos da la fe es que por medio de la fe logramos victoria. Los versículos del 29 al 35 se narra cómo atravesaron el Mar Rojo, cómo conquistaron Jericó, las victorias de los jueces de David, de los profetas, y cómo pues, ellos conquistaron reinos y lograron grandes victorias y batallas. Quizá ninguno de nosotros, estoy bastante seguro, lleguemos delante del Mediterráneo nunca y lo hagamos por la mitad. Estoy bastante seguro que esto no va a pasar. Estoy también bastante seguro que ninguno de nosotros vamos a conquistar un país. No sé que alguno llegue a gobernador y se le vaya la cabeza, no creo que pase. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener victorias en nuestra vida. Tenemos cada día una batalla diaria con el pecado, una batalla diaria con nuestra carne, una batalla que solamente se vence con la fe en Cristo. No hay otra manera. Él es el que nos rescata de la tentación, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que cuando caemos se puede compadecer de nosotros en nuestra debilidad, porque Él sabe lo que es haber sido tentado. Así que podemos estar seguros, viviendo por fe, vamos a tener victorias cada día. Quizá no super victorias, pero vamos a tener victorias. Los versículos del 36 al 38 nos presentan a personas de las cuales no se dan nombres, pero habla de mártires que estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio. Personas que fueron quemadas, aserradas y muertas de muchas otras maneras. Y esta es la 11ª cosa. Vivir por fe es estar dispuesto a sufrir. Si yo os preguntara, ¿cuántos de vosotros, si ahora llegase aquí alguien con una pistola y nos dijese todos los que nieguen a Jesús,
que se vayan, estoy casi seguro que todos responderíamos que nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Al menos yo creo que eso es lo que diría. Pero creo que si analizamos nuestras vidas, hay muchos momentos en los que negamos a Jesús. Hay muchos momentos en los que quizá ocultamos que somos cristianos, porque no nos interesa que se sepa. Que muchas veces ocultamos nuestra opinión en ciertos temas, porque no es lo que la gente piensa. Que a veces participamos en conversaciones que no deberíamos participar, por no parecer los raritos, o los santurrones en el trabajo, o en el cole. Yo no voy a poner en duda si tú estarías dispuesto a morir por Jesús o no. Si me preguntas, yo creo que sí, pero si estuviese en la situación tampoco lo sé decir, pero me genera dudas que en las cosas tontas no marquemos la diferencia. Y cuando nuestra vida o la de nuestra familia estuviese en juego, sí que lo hiciésemos. Pero ojalá que sí. Ojalá que nuestras vidas sean vidas que estén dispuestas a sufrir por Jesús, a ser señalados por Jesús. Hace poco leí la noticia de un capitán de fútbol de un equipo, creo que era la Liga Alemana, donde todos llevan el brazalete de capitán con el símbolo del arco iris por todo el tema LGTBIQ. Y él dijo que él no se lo iba a poner. Y le quitaron la capitanía del equipo. Esto es sufrir también. Obviamente no es lo mismo que aquellos que mueren. Pero eso es sufrir por Cristo y vivir por fe. Y la última, 12ª de las cosas, por la fe nos perfeccionamos juntos. En los versículos del 39 al 40, el autor afirma que todos aquellos que han aparecido en este capítulo y muchos más, aunque recibieron el aprobado por parte de Dios por su fe, realmente no recibieron lo prometido. Al menos no todo lo que les había sido prometido. Ellos vieron desde lejos la gran promesa del Antiguo Testamento, que era que Jesús, que el Mesías iba a venir, que la salvación iba a llegar por medio de él. Estos no vivieron una época diferente a la nuestra. Nosotros no estamos viviendo una época distinta a la de ellos, sí en el tiempo, pero estamos todos en una misma situación. Todos nos perfeccionamos juntos. Nosotros y ellos nos perfeccionamos a través de Jesús. No hay otra manera de ser perfectos, solamente por ellos. Sí que es verdad que nosotros tenemos algo mejor, porque Cristo ya se ha revelado, porque nosotros ya sabemos de él y porque nosotros ahora vivimos en la época en la que el Espíritu Santo vive de una manera mucho más plena que en el Antiguo Testamento. Vive en nuestro interior y él nos guía, él nos consuela, él nos instruye. Ellos vieron desde lejos esta gran promesa, nosotros la tenemos vigente. Pero tanto ellos como nosotros no nos perfeccionamos por nuestra fe, nos perfeccionamos por Cristo. Y la fe en Cristo es la que nos perfecciona juntos. Acabo ya. El lunes de esta semana, el lunes 31 de octubre, mientras gran parte de esta sociedad celebraba Halloween, ¿verdad? Y veíamos gente disfrazada pues, de monstruos y todo esto, nosotros podíamos recordar algo. El inicio de la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero clavó sus 92 tesis, 92 o 95, ahora no recuerdo, en la catedral de Nuremberg, protestando por la Iglesia Católica Romana. La Reforma se resumió en 5 frases, en 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria para Dios. La fe, uno de los pilares fundamentales de la Reforma y del protestantismo, es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Cristo. La salvación por gracia, la fe, el medio por el cual llegamos a Él. Pero no solo eso, nosotros tenemos que vivir por fe. Tenemos que ser de los que no vuelven atrás. Tenemos que ser de los que avanzan. Y claro, a veces nos vamos a caer, por supuesto. ¿Qué niño no se cae cuando empieza a caminar, verdad? Y conforme vamos madurando, lo normal es que nos caigamos menos. Igual que conforme nos hacemos adultos, nos caemos, pero de vez en cuando nos podemos tropezar y podemos acabar en el suelo. No pasa nada. Caminar por fe no es no caerse, es caerse y levantarse. Caminar por fe es ver que otro se cae
y ayudarle a levantarle y decir, vamos juntos en este camino. No retrocedamos. No sé cómo es tu fe de grande. Quizás sea pequeñita. Haz como aquel y di al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Tú sabes que mi fe es pequeña. Dios no exige demasiada fe. Dice como un granito de mostaza. Es muy pequeño. No retrocedamos, sigamos viviendo por fe. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos llamaste. Y gracias porque tú nos acompañas en este camino. Y queremos, Señor, ser de los que no retroceden. Queremos ser como estos ejemplos de hombres y mujeres, héroes de la fe, Señor, que recibieron tu aprobado. Y ojalá nosotros, cuando llegue el final de nuestra vida, podamos también recibir tu aprobado. Señor, ayúdanos a no volver atrás, a no decaer, sino todo lo contrario, a vivir nuestra vida por fe, a vivir con convicción y con seguridad en el perdón de pecados que tú nos das en tu retorno. Y en esta mañana queremos honrarte y bendecirte porque tú eres nuestro Rey, Señor, y tú eres lo mejor que nos ha podido pasar. Gracias, Jesús. Amén.